En el caso de Alejandro, pues la bipolaridad le ha dado para mucho, hasta para escribir un libro. Bueno, tanto como dar para mucho, también me ha quitado mucho. Sí, por supuesto, pero ¿qué te ha dado, digo, hasta para escribir un libro? Yo soy de eso, ¿sabes? La frase esa que es como un dicho que ya no se sabe quién lo dijo por primera vez, que sea lo que sea, hazlo lo mejor que puedas. Diciendo, yo con 17 años era fregaplatos en el sur de Inglaterra y lo hice lo mejor que pude. Y hice muchos amigos y la experiencia me valió mucho. Pues cuando tuve la mala suerte de desencadenarme de esta enfermedad, esta grave enfermedad, y empezar a tener la suerte también de hallar de dónde aprender de ella, pues digo, pues voy a ser el mejor enfermo de trastorno bipolar que pueda. Vamos a hablar de eso. ¿Qué es el trastorno bipolar? Trastorno bipolar es un trastorno de estado de ánimo, que lo estaban nombrando antes los compañeros profesionales, en el que lo de la bipolaridad, los dos polos, se refiere a que la persona sufre las depresiones más severas que hay en psiquiatría prácticamente, y también el polo opuesto, que es un poco más difícil de entender, que es la manía, que no es la euforia, es la manía, es el rollo descontrolado, es como, yo digo que cuando estás en manía eres como un coche que no tiene frenos. Decías que cuando te decía que te ha dado hasta para escribir un libro, me decías que también te ha quitado muchas cosas. ¿Qué cosas te ha quitado? Muchísimo. A ver, ten en cuenta que a mí la enfermedad me surgió justo al año, a los 6 meses de terminar mis estudios universitarios. Y claro, si hay una fase en la que en la vida de una persona tienes ilusiones, planes, lo que quieres hacer, a dónde quieres llegar y demás, es cuando estás terminando tus estudios superiores, ¿no? Bueno, tus estudios superiores, tus estudios en general. Y claro, pues todo eso se me truncó, como diciendo, se deshizo como un castillo de naipes y tuve que verme en el vacío y decir, primero, los primeros años que, pues bueno, sintomatología, sin saber lo que tienes y llegar al diagnóstico y demás, y después buscar un nuevo camino. ¿Sientes que tienes que ocultar de alguna manera tu enfermedad para poder tener una vida laboral estable? El tema de ocultar las enfermedades mentales, primero, o sea, el tema de la vida laboral o demás, si estamos hablando también de la agresividad y la violencia, yo estoy un poco harto de que crean que está el enfermo mental que trabaja y el enfermo mental que no trabaja. Yo no creo en eso. Yo creo en la calidad de vida. Yo creo que hay personas que tienen enfermedad mental y que han conseguido tener una cierta calidad de vida, y hay personas que a lo mejor están trabajando de sol a sol, o que no trabajan, o trabajan o no trabajan, tienen pareja o no tienen pareja, y que son muy desgraciados en su calidad de vida. Entonces ese camino que me forjé nuevo es decir, pues yo quiero tener la mejor calidad de vida y también darle la mejor calidad de vida que pueda a la gente que me rodea, a mi familia y a mis seres queridos. Hablando de eso, de la familia, porque hemos hablado de ustedes, de sus personas, le hemos puesto cara, pero también hay una familia detrás. ¿Cómo lo lleva tu familia? Mi familia al principio estuvo muy perdida. Tuvimos eso de tener la suerte, toparon mi familia, ni siquiera yo, sino ellos, con un psiquiatra muy bueno de aquí de Canarias. Digamos que era como muy cercano, muy de poder hablar tanto con el paciente como las familias y explicarte, aunque sea una cosa muy compleja de entender, pero conseguía, como quien dice, en 5 minutitos sentado con el padre, la madre del afectado, explicarle un poco. También conseguí encontrar un psicólogo clínico especializado en enfermedades mentales que nunca le podremos pagar lo que hizo por nosotros. O sea, una persona que tú estás enfermo al otro lado del país y que llama literalmente a ti y a tu familia todos los días a tu teléfono personal para ver cómo vas, si has cambiado de opinión en algo, si esas ideas delirantes que tienes han cambiado, siguen, han disminuido, estás tomando algo de medicación, pues como diciendo, pues tuve esas suertes y yo un poco en ese camino que me he forjado he querido un poco devolver el favor. Hablabas de eso, que uno a veces se siente perdido. Se explica muy bien, por cierto, ¿eh? Ojo, se explica muy bien, pero me lo están poniendo muy fácil. Me tiene anonadada, me tiene. Hablaban de que, bueno, uno se siente perdido en un momento determinado, y es el caso también de Marina. Marina es madre de una persona que ha padecido y que padece esquizofrenia, ¿verdad? Buenas tardes, Marina. Bipolaridad, perdón. Buenas tardes, sí, bipolaridad. Perdón, es que tuve un problema, que se acumularon tantas cosas hoy que si les cuento es entonces tengo que estar en un sitio público. Bueno, vamos a intentar sintetizarlo si
si te parece. Venga. Bueno, me imagino que cuando a tu hijo le detectan esa enfermedad, a partir de ahí te entra un mar de dudas, ¿no? Bueno, más que un mar de dudas, empieza todo un abismo, porque la vida, como bien dice a este chico Alejandro, perdón lo de chico, Alejandro tiene razón, la familia lo pasamos muy mal, ustedes también, o sea, supongo que es lo más que lo pasan mal aún que nosotros, pero también nosotros, un hijo es que es lo más importante en nuestra vida, ¿no? Entonces tú piensas, ¿qué puedo ayudarlo? O sea, lo ves mal, ves que sufres, qué pasa. Y por ejemplo el nuestro también con 18 años lo detectaron, o sea, el debut lo tuvo con 18 años. Es muy duro porque lo que dice Alejandro, le rompió todo. Claro, o sea, pero Marina, decías en la entrevista previa que al principio no sabías qué hacer, ni a quién acudir, y sobre todo el miedo te invadía. Te quedas paralizado de entrada, o sea, esto es empezar a reaccionar no sabes ni cómo, porque dices, bueno, aquí hay algo hay que hacer algo. Al final un psiquiatra conocido nos dijo, mira, pues igual un centro, porque de entrada no sabíamos lo que era. El problema es, primer problema, conseguir un diagnóstico. ¿Qué diagnóstico es? No lo sabes. Al no saberlo, tienes que buscar cuál es, porque una vez sabiendo el diagnóstico, tenemos ya medio camino andado. Claro. Porque es muy importante. Entonces, mi hijo no se sabía, no sabíamos que teníamos antecedentes, esto no suele estar en primera generación, y claro, dice, yo no sabía de familiares que lo tuvieran, digo, pues es más problema. Entonces, nosotros nos tiramos a Barcelona, porque me dijeron un centro, porque en realidad él lo que decía era que bueno, se estaba hundido moralmente, o sea, tenía una depresión muy grande. Marina, solo te pido que te mantengas unos segunditos, ya sabes cómo es esto de la televisión, nos tenemos que ir a publicidad, y a todos ustedes que están en casa, familias de personas que padezcan enfermedades de salud mental, o bien esas personas que hoy en día se sienten perdidas, que no saben o se sienten incomprendidas por la sociedad, no han podido acudir a ningún especialista, hoy tenemos varios expertos que pueden solucionar sus dudas a través de nuestro número de teléfono 683-288-688. A la vuelta volvemos hablando de esto, de salud mental. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta con nuestro consultorio en buenas manos. Hoy estamos abordando la salud mental de los canarios, recogiendo ese titular que asegura que 1 de cada 4 canarios sufrirá algún trastorno mental a lo largo de su vida. Lo abordábamos al principio, lo hablábamos con Eduardo Vera, es psiquiatra, con José Cabrera, que también es psicólogo. Todas las personas van a sufrir un mismo trastorno. Hablamos de qué tipo de trastornos que podemos desarrollar a lo largo de nuestra vida, los más habituales. José. Trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, estrés. La sociedad en la que vivimos, desde luego, no ayuda a que uno tenga una vida más sosegada y más tranquila. Y luego, a partir de ahí, pues trastornos que impactan en mayor medida en la calidad de vida de la gente, como los que hemos estado contando y los que han compartido las compañeras y los compañeros, ¿no? Ya trastornos ya más severos, como trastorno bipolar, trastornos de personalidad o trastornos psicóticos, ¿no? De mayor envergadura, ¿no? Pero sí es cierto, 1 de cada 4 de todas nosotros, en un momento dado de nuestra vida, pues podemos tener un problema de salud mental, y es algo que nos afecta a todos, no es nada que sea de un tipo de personas o de otras. Vamos a hablar decías que nos afecta a todos, afecta a pacientes, a enfermos y a enfermas, pero también a los familiares que los acompañan. Estábamos hablando hace nada con Marina. Marina, buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes. Decías que al principio, tu hijo tiene 34 años, le detectaron bipolaridad. Al principio todo fue muy escabroso, fue un mar de dudas, te sentías con miedo, pero cuando diagnosticaron, cuando hubo un diagnóstico, a partir de ahí comenzó a cambiar todo. Lo primero, al ser diagnosticado ya empiezan a buscar el nivelarle la medicación. No es que esté esté bien todo, está empezando a mejorar. Y luego es un proceso muy duro de psicológico. Como madre, ¿qué es lo que sientes? ¿Qué se te pasa por la cabeza? A ver, hoy por hoy, bueno, hoy casualmente tuve el fin de semana un poco de
tuvimos un pequeño desestabilización de él y me tuve que venir para Barcelona a verlo, porque es lo que pasa, o sea, es como una enfermedad que necesita mucho de la familia. Son personas perfectas, pero mucho más sensibles que los demás. Entonces, cualquier problema que tenga, necesita vernos, sentirnos, y, aunque nos diga que no, cuidado, pero uno tiene que estar ahí. Entonces, por eso el programa, y disculpa por todo este jaleo que tengo yo ahora, ¿eh? No pasa nada, porque yo Marina. pensaba hacerlo perfecto. No pasa nada. Vamos a aprovechar que tenemos aquí a dos especialistas para preguntarles por qué se produce una desestabilización, por falta de medicación, por un cambio en la medicación, ¿a raíz de qué se puede generar ese proceso? Los dos factores principales, desde mi punto de vista, en la mayoría de los casos, son principalmente el abandono de la medicación cuando hay una descompensación, o sobre todo el estrés psicosocial al que estamos sometidos. De todas formas, el propio diagnóstico, como hablábamos antes, es un factor de estrés. Los diagnósticos psiquiátricos, así como ya esta madre dice que es muy importante tener un diagnóstico psiquiátrico, para poder tratarlo adecuadamente, tampoco nos podemos encasillar en él. El diagnóstico psiquiátrico nos sirve a nosotros, los psiquiatras, para trabajar con los pacientes, pero lo que nos importa realmente es la persona y su recuperación. Por lo tanto, me alegra que se haya hecho ese diagnóstico para poder tratar adecuadamente y que tenga un reconocimiento, pero tampoco queremos que eso se convierta en un estigma. Doctor Cabrera, doctor Vera, muy atentos porque tenemos una pregunta. ¿Qué puedo hacer? ¿Dónde puedo acudir si a mi hijo le da un brote? Gracias. ¿Un brote? La pregunta es que a qué tipo de brote se refiere. Si es un brote psicótico y hay una pérdida de conciencia en la enfermedad, lo ideal es que, menos mal que los nuevos psiquiatras estamos centrados más en la persona y hacemos sentadas como esta para poder ayudar a los pacientes. Lo ideal es ganar una relación terapéutica suficientemente buena como para que el paciente directamente, cuando empiece a manifestar los primeros síntomas de desconfianza o alucinaciones, todavía no pierda esa conciencia de realidad que le diga, uff, me está pasando algo, quiero ir al hospital, quiero ir a mejorar de lo que me está pasando. Eso depende mucho también de nosotros y de cómo nos ganemos a los pacientes, de la vivencia que tengan de la psiquiatría también. Hay muchas preguntas de WhatsApp que están escribiendo los espectadores, por ejemplo. Mi novio tiene 24 años, padece esquizofrenia y se pinchaba cada 3 meses. Dejó de hacerlo a escondidas porque decía que le engordaba. Y ahora ha entrado en crisis. Ha pasado 2 meses y sigue sin recuperarse. ¿Qué le aconsejamos? El tema de la adherencia al tratamiento es fundamental aquí, ¿no? Entonces hay mucho trabajo de psicoeducación, de explicar y de acompañar también a las personas para que entiendan lo que les está pasando y también para transmitirle que entendemos lo difícil que les está pasando por esa situación, para que se mantengan en... Sí, pero ¿y el tratamiento a través de inyecciones es habitual? Tenemos una gran fortuna. Yo digo, el futuro hay gente que los tratamientos son muy caros, los tratamientos inyectables, pero son una gran oportunidad a la hora de mejorar a los pacientes porque depende de cómo lo vivan algunos pacientes y de cómo tú lo transmitas también. El pinchazo puede ser algo que me obliga a tener la medicación que yo no quiera, o puede ser algo, mira, me pongo el tratamiento, estoy estable y no tengo ninguna consecuencia. Afortunadamente los tratamientos nuevos son mucho más limpios y más seguros desde el punto de vista de efectos secundarios. Y lo peor que le puede pasar a un paciente es abandonar la medicación o no tolerarla. Porque el problema principal es decir, si yo me estoy tratando, me recuerdo cada día que puedo perder la capacidad de controlar mi propia mente. ¿Pero por qué la abandonan? Porque en ese momento se sienten bien, dice ya creo que no la necesito, ¿por qué se produce? Es muy difícil aceptar que yo puedo perder el control de mi propia mente. Y encima si un fármaco me produce grandes efectos secundarios, pues tenemos un problema. Ventaja, fármacos nuevos son muy caros, pero son muy efectivos y tienen poco perfil de efectos secundarios. Hay que incidir sobre todo en eso, en el tema de la medicación, es muy importante, yo creo que coinciden conmigo, que si dejas la medicación de forma brusca, de forma abrupta, puede tener más complicaciones. Vamos con otra pregunta de WhatsApp. Tengo una patología bipolar, he sido rechazado y aislado hasta por mi familia y encima me retiran el carnet de conducir. ¿Es normal que me hagan esto por tener trastorno bipolar? Claro, cuando va uno a un reconocimiento médico se valoran una serie de capacidades, ¿no? Y entre ellas se valora la estabilidad también mental, ¿no? Y desgraciadamente, claro, le estamos retirando a la persona algo que forma parte de su libertad, de su autonomía, etcétera, y es normal que uno no lo termine de vivir muy bien, ¿no? Supongo que eso llevará a una valoración personal por cada uno, pero sí que es cierto, ¿no? Que es muy difícil para alguien asumir, pues no solamente que tienes que medicarte o que tienes que seguir una determinada tipo de pautas, sino que tienes, por ejemplo, una limitación como no tener... Claro.
como no poder conducir, por ejemplo. Algo tan cotidiano, ¿no? Como es conducir. Hay otra pregunta en vídeo, vamos a verla. Sí. Vamos. Diagnosticado con trastorno bipolar desde el año 1999. Mi pregunta es, ¿las patologías mentales se curan? Buena pregunta, ¿se curan? Una gran pregunta, pues. Curar una enfermedad mental, yo creo que puede ser utópico, debería ser nuestro objetivo y de hecho es el objetivo que la mayoría de psiquiatras de hoy por hoy tenemos. Pero lo que sí sabemos es que son tratables y que en estado de compensación una persona se integra socialmente y no tiene ningún tipo de problema. ¿Podemos decir que se aprende a convivir con ella? Se aprende, no, incluso se pueden llegar a compensar totalmente. Hay trastornos que son episódicos, las famosas esquizofrenias que son súper espectaculares. Hay gente que sufre episodios, tú lo reviertes con la medicación y lo que hace que tenga un nuevo episodio es el abandono de la medicación directamente porque la sociedad les margina por el hecho de tener un diagnóstico de esquizofrenia y ellos prefieren negar que tienen esa esquizofrenia y así abandonar el tratamiento. Perdóname. No, es que me hace gracia cuando hablas de que son tratables. Yo siempre les hablo a mis compañeros del tratamiento paliativo y preventivo, pero es que como diciendo no estamos hablando de curar. Y la adherencia al tratamiento, que yo creo que es prácticamente lo más importante que se le puede hablar, al menos directamente a un afectado, como yo, que yo soy un afectado más. Yo tengo claras dos cosas que la verdad que prácticamente nunca le he oído decir a un psiquiatra o a un psicólogo. Uno, que los tratamientos para los psicofármacos en general es muy fácil olvidarte del bien que te están haciendo. Es decir, normalmente con el paso del tiempo, cuando llevas una semana, un mes, un año, 10 años tomando un fármaco, un psicofármaco, sueles ser muy consciente de los efectos secundarios negativos, como puede ser, por desgracia, pues eso, alteraciones de renales, hígado y demás, visión doble, fugas de memoria y cosas así, y te olvidas muy fácil de decir, es que yo antes de tomarme esto estaba muchísimo peor. Eso por un lado. Y el otro lado es que yo creo que, y espero que si me están escuchando personas que van con cierta regularidad a la Seguridad Social, a su psiquiatra, espero que les siente bien este consejo que les voy a dar, que es como trabajo en equipo. Digo, a mí me gusta ir al psiquiatra y pensar que yo no soy el paciente y él es el médico, sino que somos un equipo que estamos luchando contra la enfermedad, que no soy ni yo ni es él, sino es una tercera cosa, una cosa que yo llevo en la mochila, que no soy yo, pero lo llevo en la mochila, y estamos entre él y tú, estamos, como diciendo, hallando la mejor forma de combatirla. Oye, no me fue bien con este fármaco, vamos a probar esto, o vamos a bajarte un poquito más la dosis, o mira, o volvemos a lo que estabas tomando el año pasado que te fue tan bien. Pero que haya una súper complicidad entre ambos. Exacto. O bueno, con el tiempo, estamos hablando de tratamientos de... Se sientan uno. Hablando de eso, de tratamientos, de fármacos, hay una pregunta que se refiere precisamente a eso. Vamos a escucharla. Tengo esquizofrenia paranoide simple y llevo enfermo pues más de una década. Es cierto que con el tiempo la medicación deja de tomar efecto y hay que ajustarla. ¿Es cierto? No, depende de los casos. Yo creo que en principio no deja de tener efecto. Es más, lo que sí suele ser más típico es que algunos tratamientos con el tiempo sí producen más efectos secundarios, algunos, sobre todo los tratamientos clásicos. Pero quería hacer un apunte antes de lo que te decía él, que era muy interesante. Es que aquí hablamos de tantas personas canarias puede padecer o un porcentaje alto de la población. Cualquiera de nosotros podría ser susceptible a padecer una enfermedad mental. Entonces eso de protegernos y hacer un cajón en el que está el enfermo mental y está el resto de la sociedad produce un estigma y es un autoengaño terrible. Vale. Bueno, hay que agradecer que hayan traído a dos profesionales con empatía y que tengan una forma de trabajar humana. Es súper importante esto, de lo que estaba diciendo Alejandro, ¿no? De las relaciones personales y horizontales con el profesional y la persona que está padeciendo un problema de salud mental. Lo mejor para no reducirnos a que tenemos la enfermedad mental, porque la enfermedad mental, al fin y al cabo, es una palabra que ya de por sí tiene una carga estigmatizante muy alta. Entonces vamos a hablar de un lenguaje más inclusivo. Vamos a hablar de trastornos mentales o de personas con problemas de salud mental. Y en eso los medios de comunicación son muy fundamentales para nosotras, para nuestro colectivo. Y en esa estamos. Por eso dedicamos este programa a la salud mental. Y para desterrar los estigmas, esas palabras peyorativas que no conducen a nada y para normalizar la situación, para que sepamos que la integración es posible y que todos
somos iguales al fin y al cabo, y ustedes tienen su medicación y no pasa nada, y quiere decir, se puede llevar una vida totalmente normal. Me gustaría trasladar una última pregunta, están llegando de todo tipo, imagínense, pero hay una que tiene que ver con la depresión y el insomnio, porque hay un paciente que dice que tiene depresión, que tiene insomnio, lleva 10 años con la misma medicación, le ha ido muy bien, y ahora su médico le quiere seguir recetándome otra distinta, y no me hace efecto. ¿Qué puede hacer? Bueno, la parte de una forma... ¿Seguir con la misma La pregunta es saber por qué se lo quiere quitar. Igual dice, tiene más propaganda en la tele y yo soy partidario de que si el paciente le va bien una medicación, no cambiársela si no hay un efecto secundario detrás que pueda condicionar el tener que retirarla. O sea, no hay más, si lo que te funciona, te funciona. Otra cosa es que él igual quiere hacer una desescalada, poner un fármaco más suave, pero bueno. Gracias, de verdad. Gracias a todos. José Cabrera, Eduardo Vera, gracias por estar con nosotros. Quería hacerle una pregunta... Venga, breve, venga. Chiquitita. Sí, nos quedamos sin tiempo ya. No, muy chiquitita, yo no me explayo. Por mí las que quieras. A ver, aparte del tratamiento, se pueden dar herramientas para que las personas puedan usar con sus hijos, con sus personas queridas que... Por supuesto, por supuesto. ¿Verdad que Aquí sí? está debería haber mucho El cariño, lo que es el cariño, el apego. Debería haber una psicoeducación, pero no psicoeducación en el término formal, reuniones grupales en las cuales se Exactamente, pudiera la hablar familia. y saber cómo manejar problemas de salud mental desde varios ámbitos. Grupos de ayuda mutua. Sí, porque no es solo ya la medicación, también puede ser cariño de la persona, del familiar o lo que sea. En mi caso nadie sabe lo que tengo yo, ¿me entiendes? Pero yo misma busco mis herramientas e intento mejorar cada día. Muy bien, muy aprovecho bien. para dar las gracias que hayan dado difusión a esto, porque este tipo de charlas no suelen hacer y son muy importantes a la hora de concienciar socialmente Y informarnos. un último feedback. Sí. Existe la recuperación y la estabilidad. Claro que sí, pues. Vale. Claro que sí. Totalmente sí. No es una cosa crónica, podemos estar estables. Y todo desde aquí, todo nuestro cariño, de verdad. Y terminamos con una frase del Gracias. escritor C.S. Lewis que me gustaría que escuchasen. El dolor mental es menos dramático que el dolor físico, pero es más común y también más difícil de soportar. Gracias a todos. Gracias. Gracias de verdad. Vamos a publicidad. Y José, ¿con qué volvemos?